va? Gracias por acompañarme en un nuevo Valor de Vivir, un poco despeinada porque hicimos exteriores y hay mucho viento. Bueno, vamos a empezar con Adriana Torres, memoria celular y un tema muy interesante que es el cáncer. Desde los programas anteriores venimos hablando del comportamiento de nuestras células, cómo responden a los pensamientos, cómo responden a la palabra, cómo responden y cómo responden ellas, porque las células piensan y sienten, dialogan y pueden tomar decisiones. Entonces, si esto lo extendemos a la pregunta de ¿y con el cáncer? ¿Qué podemos hacer? En realidad, cuando miramos desde dónde el cáncer está abordado desde un lugar que es qué fármaco le vamos a dar, ¿para qué? Para que se mueran las células cancerosas, es decir, esto es medio como la famosa frase, muerto el perro se terminó la rabia. Es una mirada. Y todos estamos esperando encontrar un día que en todos los diarios aparezca la famosa píldora que combate el cáncer. Y esto sería fantástico y ojalá. Pero más allá de eso, hoy estamos envueltos en una realidad. Hoy cualquiera de nosotros o de nuestro entorno puede estar afectado por esta patología. Y más que sumarnos a la lucha, yo creo que tenemos que sumarnos a la búsqueda interior y de saber que nuestras células responden un día en nuestra vida como responde cualquiera de nosotros. ¿Vieron la película Un día de furia? Creo que es Michael Douglas, el actor. Es decir, hay una célula que un día entra en un estado de furia. Todos los días aceptó y hay un día que entra en furia. Y creo que si nosotros podemos entrar a una célula, a esa célula, hablarle y convencerla que tenga un comportamiento distinto, es lo mismo que pasa con cualquier individuo de la sociedad que un día tiene un comportamiento feo, pero después cuando entra en razones, cuando empieza a pensar, se da cuenta de que lo que hizo está mal, obviamente puede volver. Y esto mismo es lo que puede hacer una célula. Fíjense qué increíble cómo podemos abordar dos patologías, es según la mirada. El problema nunca es lo que ocurre, el problema es lo que hacemos frente a lo que ocurre. El problema no es la enfermedad, el problema es cómo la abordo, desde dónde la busco, desde dónde la trato. Y no nos olvidemos que lo peor que nos puede pasar como pacientes es ese momento en que se nos decreta la enfermedad, en que se nos decreta la patología. Yo realmente creo que tengo un ejemplo muy claro en mi familia y siempre lo cuento, ¿no? El día que a mi madre, un prestigioso médico de la ciudad, le dijo, si usted no se opera, no llega a fin de año, mi madre bajó la cabeza y dijo, bueno, no llegaré a fin de año. Y es doloroso, pero más allá de esto y de las formas que cada uno tenga para diagnosticar, creo que el cáncer es una de las patologías que requiere un cambio en la mirada urgente, pero urgente. Y bueno, nuestras células tienen todas las respuestas. Qué lindo si podemos entrar y buscar esas respuestas. Desde aquí se puede. Bueno, y fuimos a ver a la doctora Verónica Barograf. Hoy va a hablar sobre el Día del Enfermo. Y cuando uno analizó este tema, cuánta razón que tiene, ¿no? Porque a veces no nos ponemos del lado del enfermo y cuando recibe una visita, la llegada de un amigo, cómo cambia su manera de estar, ¿no? Cómo ayuda. Bueno, la Semana del Enfermo y la reflexión de la doctora Verónica Barograf. Esta semana en Argentina se celebra, una forma de decir, se recuerda, se tiene presente, se quiere hacer un stop para poder pensar en ellos, el Día del Enfermo. Y en realidad a mí, como médica, me lleva a pensar muchas cosas, porque todos somos de alguna manera pacientes, ¿no? O enfermos en algún momento de nuestra vida. Y quería contarles que cuando uno se enferma de algo, en realidad se siente débil y se siente sobre todo muy indefenso. Y uno espera encontrar en los otros a alguien que pueda no solo solucionarle el problema, sino, aunque sea, escuchar cuál es su dolor, su dolencia, su sufrimiento.
Ustedes saben que nos enfermamos desde el cuerpo hasta el alma, ¿no? Desde el cuerpo hasta la mente. Y entonces eso hace que de pronto a veces la palabra, el tiempo, un consejo, una escucha serena, no esquivándole a esa persona cuando está enferma, ayuda a sentirse mejor y a devolverle su capacidad. Porque a veces quedamos discapacitados en algo, pero también la enfermedad es una oportunidad para aprender a capacitarnos en otras cosas. Aquellas que perdimos, a lo mejor no las recuperamos, pero sí las que podemos recuperar. Esto por un lado. Y por otro lado, pensar que cuando uno está enfermo tiene miedo. Y es importante poder ponerlo en palabras. El primer miedo es a la muerte, ¿no? Uno tiene miedo de... A veces el miedo no es solo de desaparecer, sino de cómo llega a ese momento. Y ese momento puede llegar con sufrimiento, con dolor. Entonces hay otras personas que le tienen miedo, en realidad, al sufrimiento. Pero también le tienen miedo a la soledad, a quedarse solo en su sufrimiento. Por eso me parece que honrar al enfermo, pensar en el enfermo, que todos podemos estar en esa situación, es dedicarnos un momentito. Y a raíz de que los obispos han estado pensando en darnos un mensaje, me llamó la atención, pusieron un mensaje muy interesante que dice: detente, ¿no? Porque el enfermo siempre es como un llamado de atención. Acércate y dale de lo tuyo, porque a veces no se necesita un medicamento, a veces se necesita la compañía o la buena escucha. No, ojalá no estemos nunca enfermos, pero si tenemos alrededor familiares, amigos, a veces un llamado, a veces un mensajito, a veces 3 minutos pueden ayudar a levantar esa estima que está normalmente caída cuando uno siente que no le dan las fuerzas o que el cuerpo está enfermito o que se siente cansado o deprimido. Hagamos del enfermo un hermano que necesita de tu compañía. Nuova Donna, un nuevo concepto en peluquería y estética. Atención personalizada. De la mano de Fabricio Raimondo, tenés un espacio único para la belleza y el cuidado personal. Nueva Donna, Presidente Roca 1115, teléfono 449-1963. Descubrí todo el potencial del agua de mar, un método de ayer para enfermedades de hoy. Biomare. 100% agua de mar oceánica, con las sales minerales y prebióticos marinos que garantizan una correcta nutrición y revitalización celular. A la venta en dietéticas y farmacias. Cuando hablamos con Rodrigo Varela, bueno, siempre hablamos de ese masaje tuiná, que siempre los recomiendo, como también recomiendo las ventosas. Yo siempre digo eso, ¿no? Que cuando te pone las ventosas en la espalda te saca las energías, ¿viste? Parece que te sacan piedras por todas esas mochilas que uno lleva. Bueno, Rodrigo Varela. La ventosa, que es un sistema para sacar el exceso de tensión muy milenario. Los chinos tienen 5.000 años de historia y hoy en día todavía la siguen aplicando dentro del tuiná, el masaje tradicional chino, y en hospitales los médicos chinos lo usan. Acá se dejó de lado porque por ahí se malinterpretó o se usó mal o se trajo mal a través de los italianos. Entonces los italianos trajeron nuestros abuelos, trajeron el uso y las costumbres, y a veces usadas sin conocimiento, y lo usaban porque hacían bien y no sabían cómo. Pero no es mágico. Lo que hace es despegar la piel de la musculatura donde está agarrado. Y de esa manera, al succionar y despegar la energía del meridiano, en este caso del meridiano de vejiga o el de vesícula biliar, lo destapamos, lo desbloqueamos como abriendo un dique en un río. ¿Y por qué usas el masaje y la ventosa? Es una combinación muy eficaz. Porque el masaje yo logro entender, sentir, ver, descubrir dónde está la tensión y de esa manera cómo tratarla. La ventosa lo que va a hacer es durante 15 días seguir trabajando.
Acá tenemos las marquitas ya de la semana pasada. Porque a veces cuando el paciente necesita más, al principio nos vemos a la semana. Pero cuando ya vamos distanciando, que está mucho mejor, ahí voy a ponerlas ventosas y duran 15 días y a los 15 días lo vuelvo a ver. Yo la veo mucho más desbloqueada, un poco más decidida, más emprendedora, busca su espacio, sus cosas. Empezó a cambiar esas actitudes, que eso es muy, muy, muy positivo. Que bueno, antes era como no puedo, no hay, no tengo, no sé, me duele, estoy desesperada y todo eso me decía. Entonces ahora, ¿cierto? Ahora por lo menos está buscando y busca su espacio y abre el espacio, el tórax, la parte de la espalda alta está relacionado con la inhalación y con hacer espacio dentro de uno mismo. Y sopló aire de vida, es bíblico, ¿no? Entonces, toma la vida por sí misma, se hace cargo de su propia vida. Claro, entonces, inhala, incorpora y ahí decide, actúa. Gracias, Varela. Bueno, un gusto. Hoy un temor, estábamos hablando con Alina Marinelli, estábamos hablando de la rabia. ¿Cuántas veces, y bueno, en esta locura, cuántas veces tenemos rabia? Ahora, ¿la sacamos o la incorporamos? ¿Sí? Constelaciones familiares y Alina Marinelli. Bueno, esa persona para mí es un maestro, que me viene a mostrar algo que me está pasando a mí, no a él. O sea, ese enojo que yo tengo con él, esa persona, en realidad es un maestro que a mí me está mostrando que hay algo que yo tengo que sanar en mí. Es al revés de todo lo aprendido. Es al revés de todo lo aprendido. Claro, pero en realidad, exactamente, ¿a quién no estoy mirando que yo estoy teniendo esta emoción? Que esta emoción no está integrada y no está alineada. Si esta emoción está alineada, yo puedo sentir enojo, puedo sentir rabia, pero seguir conectada con la otra persona. No cerrarme. Cuando yo me cierro y me enojo, genero una situación de corte y lastimo al otro. Es como si tuviera, una tijera así, como un cuchillo, y yo con el cuchillo, cuando yo me enojo y me cierro, y no quiero ver, o sea, en realidad tiene que ver conmigo el enojo, el otro me está mostrando. El otro es un maestro que me viene a mostrar algo que está pasando conmigo y que yo tengo que integrar. La meditación es una herramienta muy sanadora para esto porque me permite, como yo nombraba anteriormente, o sea, la meditación es diaria, puede ser de muchos lugares, puede ser desde contemplar, puede ser de escuchar a lo mejor una música, pero tiene que ser algo diario, continuo, que a mí me permita extender ese estado de conciencia, de tomar conciencia, a llevarlo la mayor parte del tiempo del día. Si yo logro estar en ese estado, o sea, mi vida se convierte en otra cosa. Mi vida se convierte realmente en una vida con mucha fuerza y se convierte que realmente, o sea, siempre voy a tener algo hermoso para mirar. Hasta el volar de una mariposa o el sentir ladrar a un perro también va a ser hermoso. No, acá tenemos mariposas. Acá tenemos mariposas porque las cuidamos bastante. Fuimos a la ortopedia de la familia Vergara. Hablamos con Julieta Vergara. Es impresionante lo que es esa ortopedia. ¿Y saben lo que me llamó la atención? La visión que tuvo Vergara, ¿sí?, en todos estos temas. Bueno, de a poquito te vamos a ir contando todo lo que han hecho por el bien de nosotros mismos, ¿no? Bueno, pero esta vez fuimos a verla a Julieta Vergara y este fue el tema. Todos los pies nos llevan a HSN. ¿Qué significa HSN? HSN significa Hormas Sistemáticas Normalizadoras. Son las 3 siglas de este sistema donde hacemos un diagnóstico, un tratamiento y el mantenimiento de ese tratamiento. El diagnóstico es sobre una plataforma que tiene sensores, una plataforma multisensor, que capta la presión que hace la persona al estar parado o al estar caminando sobre esta plataforma. Por medio de colores nos indican dónde están las máximas presiones y las debilidades de apoyo. Conjuntamente se observa una telecámara
que con la estática y la dinámica se puede sacar fotos en distintas posiciones y se puede obtener la filmación del paciente cuando está caminando sobre la plataforma. Y después tenemos el escáner, que es un escáner A3 donde se observa la morfología podal. Ese dato es muy importante para sacar la medida exacta del pie del paciente, para sacar la medida exacta de la plantilla. No importa el número de calzado que tenga el paciente. ¿Por qué? Porque la plantilla abarca desde el talón hasta los metatarsos. Entonces, si hay un 37 más largo o más corto, la plantilla va a adecuarse a ese paciente. Sobre el diagnóstico obtenemos los datos necesarios para hacer el ancho, el largo y el alto de la plantilla. La plantilla es una plantilla termoconformable que va a tener una larga duración en el tiempo porque pasa por mantenimientos. La plantilla es una plantilla dinámica porque tiene el volumen de arco hueco, es decir, que cuando el paciente se para sobre la plantilla tiene que actuar como la función de un valor normal del pie, que es la de amortiguación y la de sostén. ¿Y de acuerdo al peso? De acuerdo al peso del paciente se elige la densidad de esa plantilla. Nosotros tenemos distintos colores para poder identificar, pero hay plantillas que van a soportar 30 kilos para los niños, 40, 50 kilos, 60, 70 kilos, 80, 90 y más de 100 kilos para lograr que el sostén y la amortiguación sea para todos iguales. Los calzados, hay algunos que perjudican el andar, hay algunos que favorecen. Las zapatillas son ideales para hacer los tratamientos, son las más cómodas, pero son estándar, entonces hay que personalizar el calzado. Nuestra historia comienza a fines de los 80, donde comenzamos con una sola matriz y una sola densidad. Hoy, en el 2014, tenemos 5 matrices que abarcan desde un número 23, aproximadamente a los 3 años, hasta un número 49-50, que es la matriz más grande. Las últimas matrices tienen un texturado para evitar el deslizamiento y un trabajo en copa sobre el talón para sostener la inestabilidad del talón. Y los colores nos indican las densidades, distintos pesos, hay 5 densidades distintas para trabajar cada uno de los pesos. Es impresionante cómo ese detector que tiene la doctora Curuchet, ¿sí?, a través de la auriculoterapia va tocando la oreja y te va detectando el punto y el problema que vos tenés. Bueno, la doctora Curuchet sigue hablando de auriculoterapia. Ahora vamos a ver. Habíamos hablado de que cada punto de la oreja se corresponde con distintas funciones del organismo. Y habíamos visto un detector mecánico. Ahora tenemos un detector electromagnético de tipo electrónico. Entonces, con este vamos recorriendo la oreja y vamos detectando zonas que son de menor resistencia eléctrica. El sonido te marca dónde El está. sonido me marca dónde está. A ella no le suena mucho en este momento, pero vamos buscando, donde el detector, acá podría ser, ahí está, estimular con este detector o simplemente podemos ubicar el punto y poner una aguja después. En este momento te está produciendo una estimulación. ¿Qué sensación tenés? Sí, como un cosquilleo. O un cosquilleo, ¿eh? Sí. Entonces, podemos trabajar la oreja estimulando con el TENS o podemos directamente colocar imanes, que es lo que se hace más frecuentemente. Ustedes deben haber visto muchas personas que están con las orejas llenas de semillitas, que se pegan con tela adhesiva. Nosotros las semillitas no las usamos. Usamos estos imanes chiquititos y que los pegamos con una tela adhesiva en las zonas que detectamos. Por ejemplo, ella tenía en la columna cervical.
¿Y se puede bañar la persona que tiene? Ella se puede bañar, se puede hacer todo lo que quiera. ¿Y durante cuánto tiempo tiene que estimular ese punto del imán? Nosotros le decimos que para que cuando se bañe, se lave la cabeza, no se frote la oreja. Claro. Que ella se haga presión con su propia mano para que quede fijo el imán. Cuando el imán deja de actuar, generalmente en una semana, 10 días, se cae solo. Ah, perfecto. Se cae, no hay más problema. Cuando vuelve la próxima consulta, de acuerdo a las necesidades que tengan y al funcionamiento de su cuerpo, cambiaremos zonas o repetiremos los imanes en los mismos lugares. Muchas gracias. El chico hiperactivo, el chico hiperkinético. ¿Cuántas mamás les pasaron o le están pasando? Que yo todavía no sé si se aburren, qué le pasa a esos chicos. Pero María Delia Laporta te trae una solución que es flores de Bach. Vamos a seguir con este apasionante tema de los niños, de los hijos. Pueden ser sobrinos, pueden ser chicos en edad escolar que están en la escuela. En otros países del mundo donde las esencias florales están muy desarrolladas y súper aceptadas, las maestras ya suelen tener, como quien dice, un botiquín de urgencia para tratar a los chicos. Claro, es común que los chicos, por ejemplo, corriendo en el recreo, tropiecen, ¿no es cierto?, y se den un golpe, entonces tienen una magulladura, se han raspado la piel. Entonces ahí la maestra, la docente, suelen tener una crema base, ¿no?, con el Self Heal, que es una esencia de California, que es justamente lo que hace donde hay un trauma, tanto físico como emocional, sella. ¡Qué maravilla! Bueno. Qué bueno aplicarlo acá, ¿no? Claro, pero también tenemos, lo puede incluso unir junto con el Rescue Remedy en las cremas, entonces ya tenemos como que tiene más fuerza, más potencia. Ya se lo ve a veces en la cuna, ya se lo ve en la cuna. Entonces son chicos hiperactivos y como tienen les sobran las energías, ¿no es cierto? Claro, en la cuna no pueden hacer nada, pero van a llorar, van a patalear, van a estar siempre llamando la atención, que los estén atendiendo. Claro. Ya desde la cuna se notan estas cosas. Que puede ser que siga con la hiperquinesia, como puede ser que no. Claro. Todo depende, ¿no es cierto?, del entorno. Bueno, entonces, para los chicos hiperactivos, ahí tenemos de California, en homeopatía para los chicos hiperactivos y chinchudos, ¿no?, con mal carácter, en homeopatía está la chamomilla. Bueno, y también en las esencias florales, en las de California, está el chamomil. Y también se les da vervain, que es de Bach. El vervain es para la persona que es hiperkinética, que empieza las cosas y no las termina porque ya enseguida agarra otra. O sea, no es malo, pero no se puede concentrar en una sola cosa, empezar y terminarla. No, va haciendo esto, aquello, lo demás allá, ¿no es cierto? Y es un torbellino. Bueno, entonces al chiquito hiperactivo lo tenemos, ¿no es cierto?, que justamente aliviar con sus síntomas, porque también es un problema cuando empieza en la escuela. Claro, ¿no? Claro. Un chico así hace todo. El grado se convulsiona todo, claro, porque se está moviendo, está haciendo esto, le está tirando algo a un compañero. No, es que es así. Sí. Entonces, qué bueno, en vez de estarlos empastillando a los chicos, recurrir a estas hermosas almas que son las flores, ¿no es cierto?, para justamente ahí congeniar con el alma del niño. Es muy tierna esta nota. Nos fuimos a ver a Huguito.
¿sí? El cariño de su familia es increíble. ¿Y cómo le soluciona a través de la acupuntura veterinaria? Mariela Bobate. A través del Facebook, una página que es Ayudemos a los Sin Voz. A través de ellos veo que postean una foto de Huguito, ya en estado crítico, a punto de morir, y lo daban en adopción. El dueño lo había entregado porque según él, Huguito era mordedor, era agresivo. Era como lo trataban. Por supuesto, él vino quemado de cigarrillo porque le apagaban el cigarrillo en el hociquito, lo ataban con alambre, vino inválido porque tenía un golpe en la columna, que es, acá la doctora lo puede confirmar, de que es un problema que él tiene de por vida, prácticamente no caminaba. Entonces, como el veterinario venía todas las semanas a inyectarlo por los dolores, llegó un momento que me dijo, no puedo hacer más, pero sé de una doctora que hace acupuntura. Entonces yo me contacté con Mariela y ella hará 2 años que le está haciendo acupuntura a Huguito, y desde el primer día, increíble, a lo mejor piensan que es mentira, pero Mariela se fue de hacerle la sesión de acupuntura y Hugo esa noche se paró en 2 patas en la mesada pidiendo comida, y Hugo estaba inválido, no se podía incorporar para hacer pis. A Hugo ya lo conocí, o sea, con la patología, tal cual cuenta Marta, obviamente que lo conocí prácticamente sin caminar, por esos golpes que traía. Yo a Hugo ya lo conocí repuesto físicamente y medianamente repuesto anímicamente. Él hoy en día no vamos a mostrarlo haciéndole acupuntura a Hugo, me interesó más la historia de vida de Hugo que mostrar, ponerle unas agujas, porque en él en particular es un poco un ritual que hacemos con paciencia, porque no nos interesa que él se estrese por toda su historia de vida, o sea, no es lo único importante la parte física, obviamente. Para la acupuntura y la medicina china no somos solamente materia, somos materia, energía, somos sentimientos, y con ellos es exactamente igual. Este es el regalo más hermoso que Dios me hizo, mandarlo a él. Pero Él es un amor. Sí, es una cosa recíproca. Yo que los veo de afuera, es una cosa mutua. Hugo tuvo la bendición de encontrarla a Marta y la dedicación que le dio ella. Y bueno, y también que con su lesión que tenía en la columna pudimos reponerlo. También él le volvió la voluntad de que tenía un porqué curarse. Eso creo que también es una cosa muy importante. Tenía un porqué. En este momento solo trabajamos con la acupuntura y él tiene un mantenimiento en cuanto a lo que es homeopatía. Ya terapia neural no utilizamos más con Hugo. Muchas gracias. La verdad que la tecnología nos ha integrado, pero también tiene su lado negativo, que es el ciberacoso. Bueno, tema de hoy de la doctora Susana Treviño. Cecilia, es muy simple. ¿Cómo te das cuenta que es un acoso y que es una violación a tu dignidad, a tus derechos como persona, como ser humano, a tu privacidad? Abrís la computadora o te enterás por algún amigo, alguna amiga, algún conocido, que existe un blog o que existe un sitio que fue creado especialmente para desprestigiarte, para injuriarte, para calumniarte, para pretender crear frente no a la opinión pública, peor, frente al mundo, una imagen totalmente diferente de la que es realmente esa persona. Esa persona, tanto en su aspecto físico como en toda su entidad como tal. Es decir, la persona en su integralidad,
la persona como ser humano, la persona en sus derechos, como dije, en su dignidad, en su moral, en su trayectoria, en su forma de desempeñarse cotidianamente, en su orientación sexual. ¿Cómo te He tenido, todo eso? bueno, he tenido, y en lo personal, ¿Te ha pasado? sí, e inclusive tengo un juicio contra uno de los servidores más conocidos, no voy a dar el nombre, pero desde hace varios años, por un blog altamente difamatorio, calumnioso, injurioso y que viola totalmente las políticas de privacidad de la empresa. Porque hay que tener en cuenta que las empresas informáticas tienen políticas de privacidad y que por lo tanto, si se violan esas políticas de seguridad, reitero, a través de la creación de sitios de Facebook, porque se puede utilizar redes sociales, se puede utilizar páginas o lo que es más común a través de blogs. Y también a través de videos, a través de todas las formas, no voy a dar tampoco el nombre de las empresas porque son varias, pero a través de videos. En el tema de los videos, sobre todo, se tiende a denigrar a la persona y, más que denigrar, ofenderla en su orientación sexual, que es muy peligroso porque eso es altamente discriminatorio, totalmente discriminatorio. Y vos avanzás sobre la empresa, no sobre el que te lo está haciendo. Hay dos formas. Es muy, muy interesante tu pregunta y muy importante. No solamente, y esto lo recomiendo a todas las personas que se vean afectadas en su integridad, como dije, a través de un blog, a través de una red social, a través de un video, no solamente dirigirse contra la acción por ante la justicia, dirigirse contra los servidores, que de por sí tienen una enorme y gran responsabilidad, sino también una vía paralela que es contra las personas físicas que crearon esa campaña difamatoria, que es tremenda, que es devastadora, que es torturante y que reviste entidad mucho peor que otras formas de violencia, que no le quito tampoco importancia, y que las de, claro, pero fíjate que es anónimo, y el efecto multiplicador, como bien vos lo dijiste, porque, suponete, vos pegás, haces toda una pegatina de lo que se conoce como maripositas, carteles, en contra de una persona, para difamarla, para calumniarla, para agraviarla, para injuriarla. Tarde o temprano, ¿quién es el cerebro de esa campaña? Sale a la luz. ¿Por qué? Porque alguien habla o porque se hace todo un seguimiento a través de fuerzas policiales, a través de la justicia, y se encuentra la persona. Se encuentra la persona y a su vez los cómplices y quienes gestaron ese movimiento de pretender la caída de alguien de esa manera tan perversa y tan anónima. Y vuelvo a decir, no solamente enfocarlo desde la parte civil, no solamente contra el servidor de Internet y, en fin, la empresa de Internet, sino tratar de buscar y penalizar a quienes, las personas físicas, agredieron y trataron de desmerecer la trayectoria, la dignidad de una persona que se ve afectada de esta manera. Chicos, no sé dónde ustedes viven, pero si el año pasado ya pasaron por la falta de agua, por la falta de luz,
este año se vuelve a repetir y el doctor Caballero te cuenta qué es lo que pasa, por qué se repite, las soluciones que puede haber y no se hacen. Los temas de la ciudad y el doctor Héctor Caballero. No, mire, desgraciadamente nosotros estamos pidiendo una serie de medidas que si no se toman va a ocurrir exactamente lo mismo que el verano pasado, donde ya hoy hay muchos barrios que tienen poca presión de agua y algunos tienen ausencia total de agua. Esto se va a repetir lo del verano del año pasado, 2013-2014. Entonces nosotros, el acueducto de Gran Rosario, para que la gente sepa, como no alcanza más la planta potabilizadora de Arroyita para enviar agua a todos los barrios, se hizo una toma de agua nueva en Granadero Baigorria, se hace la planta potabilizadora que toma esa agua, que está en Boulevard Rondó, en el límite con Granadero Baigorria, que la están construyendo y tienen que hacer nada más que 1.700 metros en la primera etapa hasta el cruce de la autopista a Santa Fe y circunvalación. ¿Qué es lo que pasa? Esa obra estuvo suspendida 2 años. Entonces ahora, para este verano, que tendría que estar terminada de acuerdo a la planificación original de hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Recién va a estar, dicen extraoficialmente, que va a estar inaugurada, se va a inaugurar en junio o julio. Con lo cual este verano estamos en la misma que el verano pasado. No hemos mejorado nada. Se han avanzado en las obras, pero no están terminadas. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Bueno, ¿qué medidas van a tomar? Porque acá se van a inspeccionar los grandes consumidores de agua que consumen agua sin medidor o robando los medidores o no teniendo medidores de ningún tipo. Ahora, ¿convienen los medidores o no convienen? Porque también estos temas, ¿cuánto hace que se está hablando? Bueno, pero ellos están en ASA, que es la empresa que lo tiene, está en deuda. Entonces, un montón de gente que se casó en los años 60, digamos, para decir, era la gente que compraba el terrenito, lo pagaban 5 años, se hacía la casa, entonces está pagando el agua por la superficie que tiene terreno, tiene todo, no hay ningún rico, un jubilado ferroviario, bancario, paga cualquier barbaridad. ¿Por qué no le ponen el medidor de agua? Porque les conviene más no poner el medidor, y a lo mejor son 2 viejitos, jubilados o pensionados, uno y uno, ¿no es cierto?, que no tienen para pagar la barbaridad, y les llega a 300 pesos de pagar de agua por mes, y si tiene cloaca, es el doble, o sea que paga 700 pesos. Entonces nosotros lo que queremos es lo siguiente: primero, que nos informe oficialmente cuándo termina la toma de agua en Granadero del Barrio, la planta potabilizadora en Avenida Rondó, en el límite con Granadero Baigorria, y los 1.700 metros que tiene que partir de la planta potabilizadora hasta la intersección de la autopista Santa Fe y circunvalación. Y en segundo lugar, las inspecciones a los grandes consumidores de agua y qué medidas, qué bypass van a hacer, cómo van a asistir a la gente que no tiene agua. ¿Por qué? El agua potable no es solamente un derecho humano proclamado por las Naciones Unidas. Para alimentarse bien tiene que tener agua potable, para la salud también, y para la salubridad y la limpieza, ¿no es cierto?, necesitamos agua. Y sensibilidad política. Y sensibilidad política y social, claro, ¿no es cierto?, para darse cuenta que hay gente que ya no tiene agua ahora, ¿qué va a hacer este verano? Ese es el pedido informe que hicimos. Gracias. Qué lindo que es el Ayurveda. Yo ese día que grabamos con la doctora de Vincenti me picaba la nariz y yo le decía, ¿serán los parásitos? ¿Viste cuántas veces te rasca la nariz? Infinidades de veces. Pero no son los parásitos. Hay otra cosa que no sabemos. Bueno, medicina Ayurveda, el viaje a la India y por qué nos pica la nariz. Y vos le querías encontrar un responsable orgánico, o sea, que fuera un parásito, que fuera un virus. Uno generalmente quiere encontrar la respuesta de sus malestares en algo externo. Porque entonces, sí, me tomo un antiparasitario, me tomo un antibiótico, me tomo un antiviral y se me va el problema. Bueno, diferentes razones. Precisamente por eso la Ayurveda, que toma cuerpo, mente y espíritu, no es una religión, sino desde la espiritualidad, te plantea que hay males
que por ejemplo, un dolor en las articulaciones, vamos a algo que es muy común. ¿Te duele todo el día, todos los días de tu vida? No, a veces te duele y a veces no te duele. Entonces quiere decir que no es solamente la edad, si se gastó la articulación, hay otros factores que hacen que los huesos nos duelan. Entonces, tiene que ver también de cómo está ese ser, qué situación está atravesando. Obviamente que la Ayurveda analiza el equilibrio y el desequilibrio en función de los 5 elementos por los cuales estamos hechos, y esos 5 elementos también nos rodean en cada cosa que está a nuestro alrededor. Los otros seres, desde seres humanos, animales, vegetales, la estación del año, tu constitución. Entonces, un cambio climático no nos va a afectar igual a uno o a otro, porque va a depender de cómo es nuestra constitución. Los huesos, qué pregunta, ¿no? El hueso es estructura en algún punto. En un punto es estructura, o sea que no es solamente eso que te sale en el hueso, sino también qué situación en tu vida y qué etapa estás atravesando en tu vida y en tu estructura. Y también no es lo mismo un hueso pequeño y más alejado del cuerpo, como son las articulaciones pequeñas de las manos, no es lo mismo la columna, no es lo mismo la rodilla, no es lo mismo la cadera. Bueno, me preguntaste qué pasa que vemos en nuestros tiempos que a algunos se nos deforman los dedos, que se agarran caminos y duelen y se deforman las articulaciones, artritis, artrosis, diferentes tratamientos alrededor de estas patologías. Esta medicina aceptó hacer un trabajo de investigación con los parámetros que maneja la medicina moderna, que se llama doble ciego, se hace todo un proceso de investigación. Lo hizo supervisado por la Organización Mundial de la Salud y junto con un convenio con una universidad de Estados Unidos. Bueno, los estudios, luego de este proceso de investigación, dio que los métodos de tratamiento de la medicina ayurveda realmente superaron los beneficios con los tratamientos con la medicina moderna. Digo, importante resaltarlo porque la medicina moderna poco nos da, ¿no?, para estos problemas articulares que nos van viniendo con la edad. Me vino un chiste muy entretenido que decía un señor de edad, iba al médico y le decía que le dolía la rodilla izquierda, ¿no? Y el médico le dice, bueno, con la edad que tiene, abuelo, sí, pero las dos nacieron juntas y solo me duele la izquierda. Aquí dos cosas me gustaría decirte ahora que estamos hablando de los huesos. La medicina ayurveda se jacta de algún modo de recordar que no tiene investigación hecha en seres vivos, o sea, quiere decir, no ha sacrificado seres vivos para hacer sus investigaciones, y todo el conocimiento que tiene del cuerpo físico no lo ha hecho con autopsias, sino la observación desde otros lugares, y como yo digo siempre cuando doy alguna clase, de los emisarios que salen al exterior pero nos hablan de cómo estamos adentro. ¿A quiénes les llamo emisarios? Por ejemplo, a la materia fecal, porque cómo está nuestra materia fecal es cómo está nuestro cuerpo por dentro. Las uñas, la piel, la lengua, el sudor, la orina. O sea, esos emisarios nos hablan hacia afuera de cómo está el cuerpo por dentro. Y iban a ver cómo estaba el pis, si hacía espuma, si no hacía espuma, si estaba muy caliente, estaba frío, ¿no? Bien. Entonces, por un lado, esto que te estoy diciendo del tema de la observación, cómo la Ayurveda ha venido observando el comportamiento de los seres a través de los emisarios, ¿no? Es una práctica que por allí la hemos olvidado. Hoy tenemos tantos exámenes complementarios que es más fácil pedir un estudio que observar cómo está ese ser y enseñar a observar al ser. Tengo estudiantes que han asistido a nuestros cursos y que lo han transmitido a sus niños, y entonces nos contaba el otro día en una clase que uno de estos niños de 3 años llega a la madre de trabajar, porque por ejemplo es muy importante si la materia fecal está armada, si flota, si se va al fondo, todo eso es importante a la hora de evaluar. Y entonces este niño le dice, ay mamá, debí haber comido muchas golosinas porque hoy mi materia fecal, no dijo esa palabra el niño obviamente, se fue al fondo.
Entonces, como no había flotado, él evaluó que había comido muchas golosinas. Entonces, imagínate si hoy empezamos a educar a nuestros niños en observar el comportamiento del cuerpo, lo que podemos llegar a hacer, ¿no? Los cursos. Estas enseñanzas recibidas directamente de los maestros de India realmente te muestran lo maravilloso que es poder entender el modo de funcionamiento de la Ayurveda, no solamente el concepto elaborado que como podemos encontrar en los libros. Por eso es una buena oportunidad del 20 al 25 de noviembre. En la Facultad de Ciencias Médicas va a estar el doctor Partha Sarathy. Este primer módulo va a ser sobre alimentación. Alimentación y aquellas enfermedades de nuestros tiempos que no estamos encontrando solución, cómo podemos llegar a mejorarlas significativamente a través de la alimentación. Y el segundo módulo es las diferentes etapas de la vida vista desde la Ayurveda y cómo cuidar esas etapas. Va a ser desde el 28, 29 y 30 de noviembre y el 1 de diciembre. También en la Facultad de Ciencias Médicas. ¿Vos sabés qué son los implantes dentales y de qué están fabricados? ¿No? Bueno, escuché a un especialista, Clelia Reynoso. Bueno, buenas tardes. Aquí estamos en nuestro querido programa, verdaderamente el valor de vivir. Y vamos a mostrar algunas fotografías de lo que fue en el 2008, cuando hicimos la reunión del Asayo en Rosario, la primera vez que se hacía. Y yo tuve la suerte de ser la presidente y la doctora Adriana Martínez fue su vicepresidente. Acá estamos mostrando dos fotos de aquella época y acá un brindis y en esta foto grandes profesoras de nuestra facultad, la profesora de ortodoncia, la profesora de estómato, gente que ha hecho muchísimo por nuestra facultad y que lo sigue haciendo. Y estábamos en qué son los implantes dentales. Estábamos hablando de que en todos lados poníamos, pero los dentales, ¿qué son? Son una alternativa a las prótesis removibles, a puentes. ¿Para qué? Para reemplazar los dientes faltantes. Y están fabricados algunos en titanio. Ya vamos a ver todos los otros nuevos que hay, que los hay muchos. Y se colocan por un procedimiento quirúrgico. ¿Qué hace? Repone la raíz. Eso está en el hueso, metidito en el hueso, muy cuidadito. Y eso hace que nos dé después, como yo digo siempre muy fácil, como el tornillo que está en la pared y permite que uno tenga una prolongación y es ahí donde después se coloca la corona. La historia de los implantes no es de ayer. En el año 1952, el profesor Brannemar de la Universidad de Suecia desarrolló estudios de implantes de titanio en tibias de conejo y más tarde mandíbula de perro. Fíjense que estoy hablando del 52, hace 62 años. Ya en aquel entonces estaban todos los pormenores. En el 65 se inició el uso clínico y en el 71 se comercializó el sistema, actualmente uno de los más conocidos y empleados. Nosotros tenemos la suerte de decir que en ese entonces comenzamos con mi esposo a trabajar. Actualmente existen, pero decenas de marcas, formas y demás, y las tecnologías aplicadas sucesivamente a los implantes han elevado los éxitos a porcentajes elevadísimos. ¿Y qué es lo biológico, lo que ocurre dentro del hueso? En estos pequeños esquemas, sin necesidad de que tengamos que saberlo, vemos cómo este sería el implante dentro del hueso, esto sería un corte transversal, y esto sería lo de adentro, aquello que Brannemar estudió, y esto sería el corte en esta zona donde están los implantes. Dientes e implantes. Este sería el diente en un corte transversal, esta es la raíz, esto es el pilar y esto es la corona. Esto vendría a ser el implante raíz, el perno y la corona. O sea que volvemos a tener lo mismo.
Todos los dientes naturales tienen un núcleo de dentina rodeada por esmalte y están anclados en el maxilar por medio de ¿quién? De la raíz. Así de simple es. Un implante completo incluye el implante que corresponde a la raíz, lo que explicamos recién. La corona está fijada al pilar y el poste, como le dicen algunos, o pilar, está unido al implante. Restauraciones más comunes. La más importante, esa que desgastábamos un montón de dientes para poder poner a veces la falta de un solo diente, sustitución de un solo diente, de varios o de toda la arcada. Todo podemos hacer. De un solo diente, a diferencia de las prótesis fijas y removibles, los implantes dentales se parecen más a los dientes naturales en apariencia, sensación y función, porque se le puede dar una estética perfecta. Y en el tratamiento convencional de un puente de 3 piezas, los dientes adyacentes tienen que ser limados. Antes que teníamos, como mostramos recién, desgastarlo todo para poder hacerlos. Fíjese qué importante, qué avasallante es este estudio. Y sigue porque están mejorando todos sus productos. Bueno, hasta la próxima. La genciana. Me encanta el doctor Motura porque como nos enseña, ¿sí? Nos da la explicación de todas las hierbas, ¿sí? Las propiedades. Bueno, el doctor Giraldo Motura. La genciana o la Gentiana lutea es una planta que anda muy bien. Tarda mucho en crecer, Es una planta que está un poco en extinción porque el crecimiento es lento, ¿no es cierto? Y la gente la destruye. Es muy linda la planta. Dioscórides, el sabio griego del siglo I, la apreciaba mucho. Es un tónico digestivo, sobre todo. Es muy amarga. Tiene la genciopicrina y la amargogencina, que son las sustancias amargas que tiene. Fíjese que es tan amarga que una parte en 50 millones sigue dando gusto amargo. Es un tónico estomacal, aperitivo, eupéptico, es decir, que mejora la digestión, para la gente que tiene poca secreción de jugo gástrico, para los casos de tos y gástrica, o sea, el estómago caído. Leclerc decía que tonifica sin irritar, es para las indigestiones, al mismo tiempo también es colerética, es decir, que hace segregar bili, y colagoga, es decir, que permite que pase al tubo digestivo, colerética y colagoga. Y tiene un uso muy interesante, junto con la quinina, destruye las bacterias, los protozoarios del paludismo. Así que hay gente que no tolera la quinina y puede consumir la genciana y mata el protozoario del paludismo. Por eso en alguna fórmula se usa la quinina junto con la genciana o Gentiana lutea, el nombre en latín, que da muy pero muy buen resultado. Es un inmunostimulante, es decir, que permite, ayuda a los glóbulos blancos, ¿no es cierto? Mayor secreción de glóbulos blancos, que son la defensa de nuestro organismo. Esa parte del paludismo se ha encontrado últimamente y por eso al que no tolera la quinina se le puede dar genciana, y si sumamos las dos, el efecto para el paludismo es mucho mejor. Hay una recetita que alguna vez la supe hacer, es un vino tónico amargo. Se pone 10 gramos de raíz de genciana, bien machacada, y 15 gramos de salvia, las hojas de salvia, en 1 litro de vino blanco. Y se deja, o un vino blanco, un vino seco. Se deja unos 3-4 días en maceración y después una copita que se toma, es sobre todo para la gente de estómagos delicados. Puede empezar por gota y después con una copita. Da muy buen resultado. A esos chicos a veces que no comen, ponérselo en la comida, pero da muy buen resultado la genciana. Forma parte del vermú, por ejemplo. En el vermú es la genciana, ¿no es cierto?, es la que le da el gusto amargo. Se usa pequeñas cantidades porque es muy amarga. Y en muchos preparados se ha puesto la genciana y da muy, pero muy buen resultado. Gracias. Bueno, ya llegamos al final del Valor de Vivir. Gracias por acompañarme. Mil disculpas porque el pelo estaba todo despeinado. Nos vemos el domingo a las 8 de la mañana con mate, bizcochitos
y el valor de vivir. Gracias.